Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El colegio se fundó en enero de 1997. Ese mismo año abrimos 2 programas de posgrado, que fue la maestría en Historia y la maestría en Administración Pública y Políticas Públicas, algo así, ya no recuerdo. Al año siguiente abrimos la licenciatura en Relaciones Internacionales, lo cual fue todo un reto porque la institución estaba diseñada para realizar investigación y programas de posgrado. El incluir una licenciatura tenía muchos riesgos o muchos inconvenientes, como por ejemplo que cuando un joven entra a la vida universitaria, en general está acompañado de muchos otros jóvenes que cursan distintas cosas, o sea, grupos grandes, una vida bulliciosa. Y aquí los chicos no tendrían esa vida bulliciosa. Número 2, no teníamos los suficientes profesores. Sin embargo, era una propuesta que el doctor Tomás Calvillo en ese momento tenía sumamente clara. Y bueno, en sí la institución había sido toda una apuesta. ¿Por qué no apostar por una licenciatura en Relaciones Internacionales? Muchos de los argumentos que recibimos en contra fue: ¿cómo piensan hacer relaciones internacionales desde San Luis Potosí? Es una región de México. Las relaciones internacionales se hacen desde la Ciudad de México. Pero el argumento del doctor Calvillo siempre fue buenísimo. No, hay que pensar las relaciones internacionales desde las regiones. Y de esa manera, pues se armó la licenciatura. Claro que no teníamos, como ya dije, los profesores investigadores suficientes, pues en todo el colegio éramos apenas 20 o 21, cuando mucho, y la mayor parte estaban haciendo sus estudios doctorales. Entonces, teníamos una grave carencia de profesores, pero esa carencia se sustituyó con apoyo de profesores de otras instituciones, entre los que puedo mencionar sin duda a Guadalupe González, a Cristina Rosas, a Jorge Chabat, a Consuelo Dávila, por mencionar así 4 nombres de los que me acuerdo así rápidamente. El mundo globalizado, como quieras llamarle, te hace que la localidad tenga relaciones con el mundo, y que muchas de estas relaciones no pasan por el centro del país. Incluso las oficiales se vuelven muy tensas. Lo vimos en el caso de Metaclad, no sé si recuerdas, ¿no? ¿Cuál es una política económica que toma el gobierno central y cuáles son los intereses de las localidades? Y a veces entran en tensión. Ese es nada más un tema. Entonces me parece que tener en el colegio la licenciatura en Relaciones Internacionales es importante. En mi caso personal, yo venía de esa experiencia. Yo había estudiado la carrera en el Colegio de México. Era la única carrera en ese entonces de licenciatura. La demás, igual que en el colegio, eran posgrados. Y era muy funcional al interior también, porque abría a las demás disciplinas, como hay en el colegio: historia, antropología, estudios políticos, la maestría, agua y sociedad. La parte internacional abría vínculos, ¿no? Los profesores que invitabas, los estudiantes mismos que se interesaban, los profesores de los programas que han cooperado. Entonces había, y por otro lado, hacía que el 100% casi de estudiantes, por lo menos de las primeras generaciones, fueran de San Luis Potosí. Mientras las maestrías y doctorados tienes estudiantes que vienen de otros lados, porcentajes han ido moviéndose, pero en este caso el colegio acababa de establecerse, mucha gente no sabía que era el colegio, y también sirvió para vincularlo con la sociedad potosina. Era 1997 y coincidimos varias personas en San Luis Potosí. Hacía 3 meses que habían abierto el Colegio de San Luis. La licenciatura en Relaciones Internacionales ya había estado pensada por el doctor Tomás Calvillo. En aquel entonces estaba también el doctor Calvillo al frente de la presidencia del colegio, Isabel Monroy como secretaria académica y Lidia Torre como
secretaria general. Yo acababa de llegar a San Luis después de 10 años de estar viviendo con mi familia en Cuba. Y para mí fue una oportunidad increíble poder llegar con mi currículum a pedir trabajo. Y de las cosas que más le llamó la atención, recuerdo a Lidia Torre, a Isabel, al doctor Calvillo, fue que había estado trabajando en La Habana, en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Raúl Roa, y querían abrir en el Colegio de San Luis esta licenciatura, porque el colegio pues, acababa de abrir sus puertas con este grupo muy interesante de profesores que ya venían del Centro de Estudios Históricos. Estaba en aquellos años en docencia Gloria Villazón. Entonces, entre todos comenzamos a pensar en un programa de relaciones internacionales, pero que pudiera darse fuera de la capital mexicana, fuera del entonces Distrito Federal, donde muchos de nosotros habíamos estudiado. Y se pensaba también en la necesidad de formar profesionales que conocieran de la historia, de la ciencia política, de temas y fenómenos internacionales y que pudieran el día de mañana poder trabajar en secretarías de Estado, que pudieran dedicarse también a la investigación y a la docencia, como casi todos nuestros estudiantes prefieren seguir estudiando en este ámbito, y poder responder también a todas estas respuestas que necesitaban tener las entidades federativas en México dentro de estos procesos de apertura y de globalización que habíamos estado viviendo a partir de mediados de la década de los 80. Llegué yo del exterior, me acuerdo, un año antes, y en 1998 el doctor Tomás Calvillo me invitó a colaborar aquí en proyectos especiales de la presidencia. Uno de esos proyectos especiales era justamente echar adelante la licenciatura en Relaciones Internacionales. Yo, cosa que a mí me dio mucho gusto porque pues para mí fue la evidencia de que el doctor Calvillo quería aprovechar mi experiencia como personal de carrera del Servicio Exterior Mexicano para ver desde el mundo de lo real cómo se podía definir la currícula de lo que sería la licenciatura en Relaciones Internacionales. Bueno, yo llegué en el año 2000, el 17 de agosto del año 2000, a la Universidad de Quintana Roo, con el programa de incorporación de jóvenes doctores a universidades mexicanas que tenían NUYES con México, a NUYES con la ECI, y bueno, pues así llegué, estuve 2 años ahí en Chetumal, en la Universidad de Quintana Roo, dando Derecho Internacional Público, organismos internacionales y bueno, dando clase. Y bueno, pues sí me tocó estar en el último semestre, bueno, en el último cuatrimestre de la primera generación. Y bueno, pues llegué para hacerme cargo de la coordinación del RI porque la doctora Costero se marchaba a hacer su doctorado. Y bueno, pues desde el año 2000 pues he estado dando clases y he participado también en la gestión académica en diferentes momentos. Y bueno, pues eso. Ya antes, o más o menos por la fecha, un antropólogo, Manuel Gamio, había empezado a hacer el estudio de la migración México-Estados Unidos a través de las remesas, ¿verdad? De manera que el estudio de las remesas como un referente y como una fuente para resolver preguntas sobre la migración tiene ya un siglo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se consideró pertinente la creación de este programa México-Estados Unidos de la perspectiva regional, y cuando empezó la licenciatura, pues el asunto era demasiado especializado, ¿verdad? Y obviamente el enunciado de la licenciatura fue
Relaciones Internacionales, que es un enunciado que puede compaginar con los enunciados generales de la formación profesional que hay en otras instituciones, ¿no? Y eso, bueno, pues trabaje y trabaje. Ya Cecilia Costero se había incorporado al grupo de investigadores del colegio. Entonces ella y el doctor Calvillo formaban lo que fue entonces el programa México-Estados Unidos desde la perspectiva regional, junto con el doctor Fernando Alanís. Eran 3 profesores nada más, 3 profesores para toda una licenciatura, era todo un reto. Claro, estábamos los demás investigadores, pero ninguno era especialista en el área internacional. Paulatinamente se fueron agregando otros profesores, llegaron unos profesores nuevos, se fueron, llegaron otros, se fueron, en fin, así hasta la evolución del programa México-Estados Unidos al programa de estudios políticos e internacionales, que se tomó sus varios años. El pasado 21 de septiembre, el Colegio de San Luis llevó a cabo la ceremonia de conmemoración del 25 aniversario de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, donde se reunieron docentes, alumnos y egresados de las 9 generaciones para encontrarse, reflexionar y recordar en torno a la trayectoria e historia de la licenciatura que ha evolucionado hasta convertirse en lo que es hoy en día. El evento estuvo a cargo de la doctora Cecilia Costero, profesora investigadora del Programa de Estudios Políticos e Internacionales y actual coordinadora de dicha licenciatura. La mesa principal estuvo compuesta por directivos del Colsan, encabezados por el doctor David Vázquez, acompañados por la doctora Isabel Monroy, el doctor Tomás Calvillo, la doctora Lidia Torre y como invitado especial el doctor Guillermo Jesús Velasco, padrino de la primera promoción de la LRI, quienes compartieron su entusiasmo al conmemorar el 25 aniversario de la licenciatura, señalando que aunque pueda parecer sencillo, alcanzar este logro requirió un arduo esfuerzo y dedicación a lo largo de los años. Al finalizar las intervenciones del Presidium, los estudiantes de cada generación de la licenciatura dirigieron unas palabras en representación de cada promoción. La primera generación de estudiantes de la licenciatura en Relaciones Internacionales, si mal no recuerdo, fue de 23 muchachos. Y fue una generación que trabajó por trimestres. ¿Por qué por trimestres? Porque como no teníamos los suficientes profesores investigadores dentro de la institución, era mucho más sencillo invitar a un profesor externo por un trimestre y lograr que aceptara que invitarlo por un semestre. O sea, un profesor que está activo en su centro universitario o en su centro de investigación no va a dejar su trabajo durante 6 meses por venir a dar un curso a San Luis. En cambio, si lo proponíamos por trimestres, se podía uno organizar de diferente manera y así fue como se hizo y así fue como funcionó la licenciatura en Relaciones Internacionales paulatinamente hasta que se convirtió en un programa de licenciatura por semestres. Yo creo que el haber sostenido, ya vamos en la 9ª generación, hay que recordar que entran cada 3 años, en haber sostenido el nivel, en haber, si se hace una exploración sobre los egresados, se verá que han tenido relevancia y éxito, que muchos de ellos se han ido a la vida académica, algunos viven fuera y se han colocado en universidades extranjeras, otros están aquí en San Luis trabajando o en la empresa privada o en la empresa pública. Es decir, no les ha faltado un desarrollo profesional y por otro lado muchos de ellos también han ido a dar clases, a formar gente y ha permitido que las temáticas internacionales que están de una u otra manera vinculadas a San Luis Potosí se empiecen a trabajar. Yo creo que ha ayudado mucho a fortalecer la mirada sobre las relaciones internacionales desde la localidad. Los principales logros hemos tenido, por supuesto, un impacto no solamente en la capital de esta entidad federativa, en San Luis Potosí. Hemos tenido estudiantes de muchos municipios del estado.
Hemos recibido estudiantes de la región, principalmente de Guanajuato, de Zacatecas, y es una licenciatura que también ha convocado a estudiantes internacionales. Hemos tenido estudiantes que vienen del África Occidental, de Mali. De lo que se trata es de poder formar profesionistas que sean analíticos, que sean críticos, que puedan buscar alternativas sobre el desarrollo social, que ayuden a las regiones no solamente a llevar a cabo esta mayor actividad internacional que nosotros caracterizamos como paradiplomacia, sino también a tratar de buscar una inserción mucho más benéfica, podríamos decir, dentro de los tratados internacionales que está firmando nuestro país con el exterior, y que conozcan de estos grandes fenómenos internacionales que tienen implicaciones en los territorios. Bueno, yo creo que los principales logros de la licenciatura ha sido la formación de una serie de generaciones de niños muy talentosos, que creo que encontraron niños, porque bueno, entraron todavía muy jóvenes, algunos muy jóvenes a la licenciatura, de personas muy talentosas que creo que encontraron en la licenciatura realmente su proyecto de vida, ya sea para la investigación, ya sea para el trabajo en alguna parte de la zona industrial o ya sea para pues, desempeñarse en una ONG de nivel internacional, o bien incluso para vivir en otro país, como es el caso de uno de ellos, de la primera generación, que es el caso de Gilberto Estrada Harris, que es uno de los personas de la primera generación que, hasta donde yo tengo entendido, sigue estando en Oxford, encargado de asuntos para América Latina. Pues en realidad en San Luis Potosí es la única licenciatura que hay en Relaciones Internacionales, y en realidad creo que había en el TEC hay comercio, en la UASLP hay comercio, pero no tienen el enfoque que tiene el colegio, ¿no? Y además nosotros los grupos que tenemos son poquitos, es un número muy pequeño, y la verdad que están enfocados a la investigación. Y además es la única del centro, aunque tenemos a la UDG, ¿no? Pero la formación es mucho más grande, ¿no? O sea, las clases no es dar lo mismo 40, 50 alumnos, ¿no? Que tener un grupo pequeñito, ¿no? Que les haces un seguimiento mucho más personalizado. Yo creo que es uno de los programas, pues yo creo que formamos a investigadores porque en realidad los tomamos como llegan de la prepa, y creo que sí los formamos bien porque muchos de ellos pues han continuado con la carrera, ¿no? Son doctores ya, ¿no? Y creo que sí hemos formado a buenos investigadores, y creo que sí a los que no han querido seguir con la parte académica de investigación, todos tienen buenos trabajos. Ahora bien, también es cierto que como éramos muy poquitos profesores y queríamos dar la mejor atención a los alumnos, la idea fue que fuera un programa generacional. ¿Qué quiere decir con esto? Que entran la generación que entra continúa ella sola hasta el penúltimo semestre, y en el último semestre es cuando abrimos nueva generación, de tal manera que los chicos del último semestre conviven con los estudiantes del primer semestre, y esto pues es benéfico para ambos. ¿Cuáles han sido los resultados de la licenciatura en Relaciones Internacionales? Bueno, varios. Para mencionarlo de manera así como muy concreta y rápida, es uno, la posibilidad de que jóvenes estudiantes en San Luis Potosí que estuvieran inclinados hacia el estudio de relaciones internacionales tuvieran una opción en San Luis Potosí y no tuvieran que salir a estudiar a otras ciudades de la República o incluso a la Ciudad de México. Dos, muchos de los chicos que han egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales se han insertado en las diversas fábricas del sector industrial establecido en San Luis Potosí, principalmente en el área
precisamente de las relaciones internacionales de las empresas. ¿Qué tiene que decir San Luis sobre las relaciones internacionales? Pues mucho, porque somos actores dentro del país, pero también actores dentro del mundo. Entonces hay múltiples relaciones de las empresas en San Luis Potosí con distintos países en el mundo. Yo creo que nos toca, mi tema de política es esa, ¿no? Es quién construye el Estado-Nación. Yo diría que el Estado-Nación ahorita está en mutación, que la mutación se debe principalmente a la hipertecnología, al cambio de economía, a la globalidad, y San Luis Potosí está inmerso en eso. Entonces tiene tanto efectos hacia su organización interna como con la estructura del Estado-Nación, como a su vinculación internacional. Creo que el clúster automotriz es un elemento muy, muy obvio que está allí. El otro lado son las inmigraciones, sin mencionar dos. Antes, hace 25 años, estudiábamos la inmigración de potosinos a Chicago, por ejemplo, que ha sido históricamente muy importante. Ahora, algunos de los alumnos egresados estudian la inmigración de los centroamericanos y los que pasan por San Luis Potosí. Acaba de haber un encuentro aquí importante, ¿no?, con la Secretaría de Trabajo, con la UASLP, sobre cómo resolver el problema social de todas estas familias de centroamericanos que pasan estancias largas en San Luis Potosí y que necesitan apoyo, no solamente defensa de derechos humanos, sino un apoyo en la cuestión económica, etcétera. Es decir, y en ese sentido, esta profesionalización de la temática pues le da a San Luis Potosí un potencial en la parte de la administración pública para resolver este tipo de problemas. Yo creo que ha sido fundamental. Bueno, eso me lleva a la pregunta de cuál había sido mi experiencia. Bueno, yo creo que la transformación que ha sufrido San Luis en estos 25 años, desde luego se debe a la asertividad de los diversos gobernantes que ha tenido. Pero si esos gobernantes no hubieran tenido un acuerdo marco, pues hubiera sido muy difícil. ¿A qué me refiero? Al Tratado de Libre Comercio para América del Norte. San Luis Potosí, y yo diría que prácticamente todo el occidente de nuestro país, todo el centro occidente de nuestro país, no se puede explicar hoy en día sin la presencia de las grandes armadoras, de las grandes industrias que fabrican diversas cosas para las cadenas productivas que tienen que ver con el TLC. Entonces yo creo que esto ha sido la transformación más importante de San Luis Potosí. Sí, eso más que creo que también, yo creo que otra cosa que ha sido importante en San Luis Potosí, que a lo mejor no lo dimensionamos, es el avance cultural de San Luis Potosí. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, hoy tenemos 2 museos surrealistas, tenemos un penal en un edificio que fue cárcel, que ahora está convertido en un centro de las artes, tenemos otros recursos culturales, tenemos pueblos mágicos. Entonces yo creo que culturalmente también ha crecido San Luis Potosí muy importante. Tenemos el espacio bicentenario en donde se pueden ver cosas de todo el mundo. Entonces yo creo que también culturalmente ha sido importante el crecimiento de San Luis Potosí. Y a ese crecimiento se han venido a sumar precisamente otras culturas. Hoy en día encontramos a coreanos, encontramos a japoneses, encontramos a franceses, encontramos a italianos. Entonces yo creo que eso es un enriquecimiento cultural que a mi juicio no hemos sabido detonar todavía, pero que ahí está presente y que bueno, puede ser una cosa muy importante para los próximos años. El programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis realizó el pasado 12 y 13 de octubre las 10º jornadas de antropología, donde se reunieron destacados investigadores para compartir sus proyectos, intercambiar perspectivas y enriquecer el diálogo en la disciplina. Durante el evento se abordaron diversos temas relevantes, tales como el arte rupestre, cambio climático, violencia feminicida, archivos digitales y culturas alimentarias, entre otros asuntos de la antropología. Las jornadas estuvieron coordinadas por el doctor Marco Montiel y se contó con la participación tanto de investigadores del Colsan como de otras instituciones del país. También dentro del evento, el doctor Claudio Lobnitz impartió la conferencia La diseminación del canibalismo,
con la cual dio conclusión la Cátedra Joaquín Meade 2023 del mismo programa. Te invitamos a consultar las redes sociales del Colsan para que estés enterado de todas nuestras actividades. A los jóvenes que tenemos en este momento, tenemos dos grupos en la licenciatura en Relaciones Internacionales, un grupo que le llamamos el RI8, que va a egresar en este diciembre de 2023, y a un grupo que acaba de empezar con nosotros, que es el grupo de LRI9, que entró en agosto del 2022. Primero, el compromiso que tenemos como Colegio de San Luis de formarlos en estas áreas disciplinarias con profesores dentro del programa de estudios políticos e internacionales, pero además también con profesores investigadores de los demás programas de investigación y docencia del Colegio de San Luis, que tienen una oportunidad sensacional para prepararse en diversas áreas disciplinarias de ciencias sociales, que tenemos el compromiso de acompañarlos y darles una formación prácticamente personalizada. Son pocos estudiantes, desgraciadamente no podemos abrirnos a la masividad a lo mejor de otras universidades porque somos un centro público de investigación, que tendrán un acompañamiento permanente a lo largo de estos 4 años y medio, que esta licenciatura brinda la oportunidad de que pensemos conjuntamente todos los problemas que tenemos como sociedad, todos los retos y también todas las oportunidades, y que juntos pues, nos interesa poder llegar a pensar en alternativas específicas de desarrollo en sectores, en países o con países, entre países y entre personas, pues a lo largo y ancho de nuestro país. Casi todos nuestros egresados prosiguen estudios de maestría, de posgrado, de doctorado en México y también en el extranjero. Y bueno, lo que nos interesa es podernos insertar mejor dentro de estas redes globales, poder buscar mayores beneficios para México y para todas sus comunidades, buscar alternativas de estudio y no dejar nunca de ser esas instituciones que pueden acompañar y ayudar a pensar en todos los retos que tenemos por delante. Bueno, las últimas 2 promociones no las conozco muy bien, pero sí puedo decir que las otras promociones, en muchas de ellas di clase, les daba clase de Historia de México, y lo que pude percibir son muchachos muy inquietos, muy abiertos, muy inteligentes y con ganas de salir a conquistar el mundo. Es más, muchos de nuestros egresados hicieron posgrado, hicieron estudios de posgrado en el extranjero y de doctorado en universidades extranjeras, y todos han resultado exitosos. O sea, los que se fueron a hacer estudios al extranjero, todos han resultado exitosos. Los que hicieron sus estudios de posgrado en México también están muy bien posicionados. Bueno, pues yo creo que eso es una cosa generacional, ¿no? Y pues ha cambiado mucho la educación, ¿no? Y también las necesidades que tienen los jóvenes y las expectativas que tienen los jóvenes, ¿no? Cuando llegué aquí, la mayoría quería ser diplomático, ahora ya no, ¿no? Entonces, creo que ellos también, ha habido una transformación también de la sociedad y de las necesidades, ¿no?, que tienen ellos, ¿no? Y también es pertinente por las mismas necesidades que tiene el Estado, ¿no? Hay mucha inversión extranjera y creo que es necesaria y pertinente la licenciatura, ¿no? Yo creo que más que nunca es pertinente las relaciones internacionales, ¿no? Si tú volteas a ver en el mundo académico, en el mundo laboral, comercial,
en la tecnología que todo mundo trae. El tema de la globalidad está, es más, aquí en el colegio empezamos, lo he compartido con investigadores de mi programa de estudios políticos internacionales y también lo hemos compartido con los de la intercultural. Se debería de diseñar una materia que se llamara Relaciones Internacionales y que se diera probablemente desde la preparatoria, pero en todas las carreras, en todas las disciplinas. Porque tú tienes, por ejemplo, en la zona de la Huasteca que estamos viendo, que el futuro de muchos de estos jóvenes que no tienen otras posibilidades es migrar a Monterrey o migrar a Estados Unidos. Bueno, si estos jóvenes tienen la posibilidad en la preparatoria, en la secundaria que han estudiado, tener al mínimo un acceso de la materia de relaciones internacionales donde le diga cuál es el poder de Estados Unidos, cuáles son los organismos internacionales fundamentales, cuáles son aquellos organismos que protegen sus intereses de migrantes, en fin, un retrato mínimamente general, pues les das instrumentos de saber en qué mundo se están moviendo. A mí me parece que es fundamental ya como materia, ya no como carrera. En realidad, en la formación que les damos, pues no nos da tiempo a revisar todo, ¿no? Pero con las características y la inversión que se está produciendo dentro del Estado, se hace falta muchos más estudios sobre relaciones internacionales y sobre todo muchos más estudios regionales. Las relaciones internacionales, si se caracterizan por algo, es por su dinamismo. Entonces, siempre son un campo fértil de estudio para comprender cómo se mueven los distintos intereses de todo tipo en el mundo, cómo se establecen los vínculos entre las naciones, entre los diversos grupos sociales, y esto siempre en la política internacional, cómo juegan unos aliados con otros o no juegan, y esto siempre va a ser materia de estudios. Es decir, es un área en la que siempre hay que estar estudiando y siempre hay que estar proponiendo nuevas formas de relacionarse con otras naciones. Bueno, en sí la licenciatura en Relaciones Internacionales abre mucho los horizontes de los seres humanos, ¿no? De quien los estudia. Y aquellos que tienen la posibilidad de que sin estudiarlos tratamos o tratan a otras culturas, pues esos horizontes son muy vastos, muy grandes. Entonces yo creo que esa es ahí la pertinencia de una licenciatura como Relaciones Internacionales, que bien puede derivar en comercio exterior, en el caso particular de San Luis, pero que también tiene otro ámbito, que es el ámbito de la investigación, ver precisamente cómo se van conformando estas nuevas metrópolis, estas nuevas zonas, y cómo eso nos permite ser, pues hasta cierto punto, una capital de vanguardia dentro del territorio nacional. Bueno, yo creo que a los que están por salir, yo les daría el consejo de que trataran de salir al exterior. De que, dos consejos, que trataran de salir al exterior, pero que también no tomen los estudios con una carrera que a lo mejor no tiene sentido, quiero decir con una prisa, no como una carrera de vida, sino con una prisa, porque quizá convendría que entre la licenciatura y la maestría trabajaran un rato en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, ¿no? Yo les diría, y que si no ese es el caso, entonces buscar la posibilidad de irse fuera del país, fuera de México, porque yo personalmente creo que una de las mejores formaciones que puede uno recibir en la vida es precisamente convivir con otras culturas, pero convivir de la mañana a la noche, de decir yo tengo que entender otro idioma, yo tengo que entender otras costumbres, yo tengo que tener otra dinámica para mi propia vida, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Que no se queden solamente con la licenciatura, que continúen estudiando su maestría y si quieren seguir en la investigación de su doctorado, ¿no? Pero que no se limiten solamente a estudiar una licenciatura. Yo lo que les diría es que es un privilegio y es una posición muy comprometida el estar estudiando Relaciones Internacionales en el Colegio de San Luis. Ellos tienen la experiencia de recibir
una educación absolutamente personalizada, ¿no? O sea, el seguimiento individual es indiscutible y tienen un escenario por delante de enormes desafíos, pero también de enormes posibilidades, ¿no? Yo creo que se ha consolidado en el colegio el grupo de profesores de Relaciones Internacionales y me parece que los estudiantes pueden disfrutar enormemente su formación. Yo tuve la oportunidad de trabajar con las 2 primeras generaciones sobre geografía humana. Yo les di el curso de geografía. Y para mí fue muy alentador, fue muy enriquecedor, que eso es en parte lo que pasa, ¿verdad? Los estudiantes en el aula no es el maestro el que enseña y el estudiante el que aprende, sino todos aprendemos y enseñamos, ¿no? Entonces, por eso la educación en colectivo, el gregario de los colectivos de aprendizaje, es mucho más enriquecedor que la educación en línea, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahorita que estamos retornando de esa experiencia de aislamiento, sobre todo, ¿verdad? Yo creo que deben estar felices, ¿no? Ya agradecer al colegio. Yo agradezco personalmente a la profesora Cecilia Costero la invitación a hacer estos recuerdos personales en esta ocasión, que ella se ha empeñado en conmemorar y que yo creo que valen mucho la pena. Me parece que hay que trabajar más en estos jóvenes y en otros el mundo del Pacífico, ¿sí? El conocimiento, si todavía sigue siendo muy hegemónico la presencia de Estados Unidos, ahora América Latina por supuesto, está Europa y bueno, China, ¿no? Que China es un polo de atracción y de estudio, pero China es vasta en sí misma, pero todo lo que es el Asia-Pacífico, que es importantísimo, y en el cual México tiene una relación histórica por el tema famoso del galeón Manila-Acapulco, y de que Filipinas perteneció a Nueva España durante más de 250 años, se administraba desde la capital mexicana lo civil y lo eclesiástico, me parece que es un tema importantísimo también para San Luis, en términos de futuro de comercio, en términos de vínculos culturales y académicos que se pueden tener, de abrir puertas a todo ese mundo. Ahí hay economías como la Indonesia, como Singapur, como Vietnam, como Taiwán. Bueno, Taiwán está un poquito más arriba, no se diga Japón y Corea, pero bueno, toda esta región me parece que todavía está ausente en la cultura cotidiana. Ya están llegando, ¿no? Están llegando empresas chinas, coreanas, bueno, esas ya estaban desde hace más tiempo, pero me parece que es un territorio que nos sentiríamos más familiar si los conociéramos y no tan exótico como lo vemos. En principio, el estudio de las relaciones internacionales goza de una enorme pertinencia el día de hoy como hace 25 años, y especialmente hacer el estudio de las relaciones internacionales desde las regiones, a mí me parece que entonces como ahora es tremendamente relevante para las sociedades y para aquellas personas encargadas de llevar a cabo ese tipo de estudios. A mí me enorgullece
de forma muy grata haber participado como profesor y como coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales, y en ese sentido no me queda sino agradecer a la institución, agradecer desde luego a los estudiantes, a mis colegas y desde luego también a los trabajadores del Colegio de San Luis, que han hecho posible que el esfuerzo por llevar adelante el estudio de las relaciones internacionales en nuestra entidad haya sido tan exitoso y haya rendido resultados tan positivos un cuarto de siglo después. Felicidades pues a todas y a todos. Todos tienen algo especial, siempre. La verdad que conmigo nos ríen mucho, ¿no? Nos hemos reído mucho, sobre todo con el lenguaje, ¿no? Y el diccionario, ¿no? Porque el lenguaje tiene diferentes significados, ¿no? Entonces para ellos era muy llamativo, ¿no? Pues las palabras que yo utilizaba que no entendían al principio, o yo misma, ¿no? Que preguntaba, ¿y eso qué significa?, ¿no? Entonces hay muchas anécdotas y creo que hemos crecido todos y sobre todo, pues esos son 25 años, ¿no? Son 10 generaciones, ¿no? Y aunque sean 20 alumnos por generación, pues son muchos alumnos, ¿no? Y nos han compartido la vida y somos parte de sus vidas y ellos son parte de nuestras vidas. Entonces yo creo que es una pequeña familia. Yo sí creo que se lo mencionaba Ceci, Enriqueta, Afuen, no quiero dejar fuera todo. Había gente Olga Pellicer, por ejemplo, nos ayudó muchísimo, la ex embajadora Olga Pellicer, que es una académica, sigue escribiendo en proceso, reflexionando. Ella nos ayudó mucho a definir la currícula de la primera licenciatura. Ella era directora del Instituto Matías Romero cuando lo íbamos a ver, fue profesora. Al gran Jorge Chabat, que se nos falleció y se nos fue un entusiasta apoyador. Jesús Velasco, ya vendrán. Creo que Ceci está localizando a todas estas figuras que fueron muy importantes, sin las cuales pues, hubiera sido muy difícil echarla a andar. Cuando echas a andar algo, tú lo sabes bien, la solidaridad de los compañeros es fundamental. No puedes echar a andar algo sin la solidaridad, sin el apoyo y sin la comprensión. Eso es muy importante. Y es una suma que vas haciendo. Cuando se echó a andar el colegio fue muy difícil, pero lo que nos sacó adelante fue hacer comunidad. En medio de los conflictos, cuando parece que todas las cosas se caían, ahí seguían sostener y apoyarse. En el marco del aniversario de la licenciatura de Relaciones Internacionales, que hoy alcanza 25 años, yo quisiera mandar una felicitación muy grande a todos los egresados de esta licenciatura, pero también a las personas que han hecho posible como maestros, ya sea como investigadores de tiempo completo o como profesores invitados al colegio, de este esfuerzo que ha sido desde luego un esfuerzo sostenido con una idea muy clara de que hay que formar especialistas, de que el mundo hoy en día es un mundo global con fenómenos y problemas globales. En este 25º aniversario de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de San Luis, queremos felicitar a todos nuestros estudiantes de la licenciatura en Relaciones Internacionales, también a todos los profesores del programa de Estudios Políticos e Internacionales, a todos los profesores del Colegio de San Luis, de otros programas de investigación que históricamente nos han apoyado, y mandar una felicitación también a todo el Colegio de San Luis, a cada una de sus direcciones, departamentos, a cada una de las personas que han hecho posible con su trabajo y su labor de cada uno de estos 25 años para hacer posible que ya tengamos estas 9 promociones de estudios. No sabemos si vamos a estar los mismos dentro de los próximos 25 años, pero por lo menos sí enviar una felicitación a todos por este proyecto docente en el que muchos de nosotros hemos creído, que nos llena de orgullo, de felicidad y que podamos seguir pensando entre todos sobre estos temas internacionales que tanto nos interesan. Pues en el 25 aniversario de la licenciatura en Relaciones Internacionales me gustaría pues agradecerles a todos, ¿no?, por compartir y crecer, porque creo que todos nos han dejado algo
todos los estudiantes nos han dejado parte de sus vidas, nos han dejado parte de sus experiencias y yo creo que todos hemos crecido. En el contexto de la conmemoración del 25 aniversario de la licenciatura en Relaciones Internacionales, que conocemos como LRI, me gustaría mandar primero una felicitación a la comunidad académica del colegio que ha sostenido este programa académico. En segundo lugar, a la institución en su propia organización y a sus dos presidentes y su presidenta va a ser muy importante, y a los 127 egresados, y creo que hay como 40 estudiantes inscritos actualmente en las dos promociones que coinciden, ¿no?, durante 3 semestres, decirles que la interculturalidad, la posibilidad de entenderse con otras culturas y otras realidades es de una riqueza incalculable y que puede ser desde la vida académica o desde esta otra parte que es un exitoso ejercicio emprendedor, ¿verdad?, que pueden tener mucho éxito y que esperamos que guarden este vínculo con el colegio para mejorar los procesos que tienen que ver con el desarrollo de su licenciatura. Muchas felicidades. Yo creo que el tema en crisis en términos generales es comunidad. Hay que hacer comunidad con las generaciones anteriores, hay que hacer comunidad entre ellos, hay que hacer comunidad en el colegio. ¿Qué quiere decir esto? Ser más solidarios unos a otros, tratar de entender que es una época difícil, cada época ha tenido su dificultad, y tratar de encontrar cuáles son los retos que en términos académicos podemos resolver juntos. Y me parece que a ellos les toca un momento muy crucial, porque es un momento de una transmutación del orden internacional. No está muy claro a dónde vamos. Está evidente que ahí está China y que ahí sigue Estados Unidos, una Rusia que se tambalea, una Unión Europea que no termina después de la ausencia de Merkel de tener rostro, que tiene también muchos conflictos, es decir, la pandemia que vino a introducir un temor que ya no existía, el temor de una epidemia que puede desatar temores y enfermedades en todo el mundo, y ya no pensábamos que era tan evidente como acaba de ser. Entonces, estamos viviendo un momento de transmutación y me parece que esa es una oportunidad que hay que verla como qué hacer, y lo primero es hacer comunidad, es decir, solos no podemos, ¿sí? Hay que juntarnos, hay que trabajar en los seminarios, en los talleres, hay que sumar con mi vecino, ¿sí?, con mi colega. Eso es lo que primero me parece, sumar fuerzas. Yo creo que es una época para sumar fuerzas. Bueno, en estos 25 años, en este 25 aniversario de la licenciatura en Relaciones Internacionales, pues una felicitación muy grande y efusiva a sus estudiantes, pero también a sus profesores. No ha sido fácil, la construcción ha sido lenta y no ha sido un camino sin escollos. A dificultades ha habido muchísimas, pero hasta ahora juntos los hemos logrado superar y vamos por más. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Te invitamos a participar en el primer simposio virtual latinoamericano de Ciencias Sociales Computacionales y Complejidad, del 23 al 27 de octubre a las 10 horas en la sala de videoconferencias 2 y transmisión en vivo por Facebook Live. Se realizará la mesa de análisis, avances para la despenalización del aborto en México y desafíos para la salud pública y la justicia reproductiva. El 26 de octubre a las 17 horas en el aula magna del Colsan y transmisión en vivo por YouTube. Te invitamos al conversatorio Cosechando Comunidades No Violentas. El jueves 26 de octubre a las 19 horas por Facebook Live del Colsan.
se realizará la 7ª sesión de Trazándonos en Colectiva, con la actividad de enmuñecación, el 25 de octubre a las 17 horas por Blue Jeans. Recuerda registrarte al correo lab@colsan.edu.mx. El Dr. Tomás Calvillo impartirá la charla Cultura de la Interioridad, el 26 de octubre a las 18:30 horas en las instalaciones del Colegio de San Luis. Consulta nuestras redes para futuras actualizaciones. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.